Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 16 de junio. Estamos un poco atrasaditos, pero ya estamos acá listos para llevarle la propuesta de esta mañana de martes. El doctor Jorge Panameño me acompaña, infectólogo, miembro del Colegio Médico, me acompaña esta mañana. Vamos a platicar no solamente del tema de las redes sociales y las declaraciones del presidente, sino también un poquito aprovechar al doctor Panameño para que nos ilustre un poco cómo se encuentra la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y las medidas que se han tomado. Buenos días, doctor. Buenos días, qué gusto estar de nuevo Gracias con por usted, venir, don doctor. Julio. Gracias, un placer. Doctor, yo quería preguntarle en un primer momento, a nivel sanitario, en nuestro país tomó algunas medidas que fueron a todas luces, medidas que evitaron, digamos, que este virus nos golpeara de una manera más fuerte. Eso todos creo que lo reconocemos. Pero llama la atención, por ejemplo, cuando vemos cifras. Tenemos casi 4.000 contagios, tenemos 74 fallecidos y el presidente de la República en unos primeros momentos nos ponía escenarios bastante fuertes sobre lo que podía pasar a nivel de contagios y de muertes. Eso no pasó, gracias a Dios no pasó eso. Pero llama la atención cuando se dice, mire, nuestro sistema de salud está para colapsar, está a punto de colapsar. ¿Cómo es posible que teniendo cifras que no se parecen en nada a las que el presidente nos decía, cómo es posible que se nos insista diciendo estamos a punto de colapsar, ya no van a haber camas, ya no hay nada de esto? Bueno, en principio, déjeme decirle, don Julio, que ya estamos colapsados. En este momento, intentar encontrar una cama en uno de los hospitales COVID-19 oficiales es una situación bien complicada. Ya están saturados, pero... Y luego tenemos la otra realidad, lo que nos dicen las cifras. Y esto, bueno, hay una dicotomía entre realidades entre lo que nos presentan las cifras y entre lo que estamos viendo. Pero hay que analizarlo porque una mirada así rápida puede llevar a conclusiones erróneas. En primer lugar, el tema de las cifras que se están generando, que es realmente complejo y preocupante, porque nosotros, desde el punto de vista sanitario, tenemos que medir lo que está aconteciendo, tenemos que magnificarlo, dimensionarlo y en base a eso tomar las decisiones de las estrategias para combatir la pandemia. Entonces dependemos de que los datos se generen de una forma creíble, transparente, confiable, ¿verdad? Y desde el principio siempre llamó la atención ciertas variantes. Nosotros a nivel de colegio médico hay otros grupos que lo hacen, ya todos conocen las valiosas aportaciones que hace el doctor Picardo y el grupo que él dirige. Está también el grupo de la Universidad Nacional y hay otros grupos por ahí, creo que a nivel de Seguro Social hay una valoración del carácter epidemiológico, el comportamiento de la... Y pues nosotros también a nivel del Observatorio COVID-19, Observatorio Médico COVID-19 del Colegio Médico, que lo estamos valorando asesorados por el Instituto de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Central Nacional de Taiwán y el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán. Nosotros ahora trabajamos con ellos bien de cerca, nos aperturaron su colaboración. Y además de ayudarnos a valorar esto con el equipo del doctor Chen, que es una autoridad mundial en epidemiología y es parte del grupo de especialistas y expertos que ha dirigido el combate a la pandemia allá. Entonces, aparte de eso, tenemos otras colaboraciones con el doctor Vidri, por ejemplo, en los Estados Unidos, y compartimos los datos, las cifras, y con otros expertos del Colegio Médico en Epidemiología y Salud Pública se hacen las valoraciones. Y casi siempre las valoraciones, cifras más, cifras menos, de los grupos diferentes han coincidido. Pero nosotros veíamos ciertas variaciones estadísticas que eran extrañas. Y lamentablemente digo lamentablemente porque vino a confirmar la sospecha que teníamos de que
hay alguna situación ahí de cómo se está manejando las cifras que se generan, porque se dio a conocer un memorándum firmado. Yo, como lo dije entonces y como digo hoy, ni yo ni nadie en el Colegio Médico estamos en la posibilidad de decir si el memorándum es auténtico o no. Sin embargo, no ha sido negado, ¿verdad? Y ahí expresaban unas situaciones extremadamente preocupantes, una de las cuales es el manejo que se está haciendo de los datos de los exámenes, porque nosotros nos basamos en los exámenes que dan positivos. Y entonces ahí mencionaban unas personas, las instancias que se mencionan ahí son reales, existen. Los puestos también, los funcionarios que... Por ejemplo, se habla de un médico veterinario. Me refería yo a los oficiales, ¿verdad? Y a los oficiales, a los puestos oficiales que se mencionan ahí. Pero en ese memorándum aparece eso, exacto, doctor. Entonces aparece esa situación que ya compromete la credibilidad tremendamente de cómo se han estado manejando las cifras. Y ahí, por ahí pueden venir algunas explicaciones. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos la medición y se desarrolla la curva epidemiológica y luego otros criterios importantes técnicos para decir, y estos cálculos mostraban que habíamos llegado a la fase ya de desaceleración que caracteriza la meseta de la curva y después, el descendimiento. Por historia natural, hay un descenso. Entonces, cuando hay un criterio que se llama RT, que no voy a explicarlo, es largo y complicado, que es el índice de transmisibilidad, en donde cuando está por debajo de 2, nosotros comenzamos con un índice de 5.11 por abril, fue descendiendo y luego alcanza hasta 1.6. La situación es que, y una vez insistimos, esas observaciones son válidas, de nuevo, una vez más, son válidas si los datos con que estamos alimentando nuestros análisis son verdaderos y confiables. Y ahí hay un punto de duda, que es algo que es complicado de que nosotros podamos... Y de acuerdo a eso, podamos garantizar nada. Y de acuerdo a eso, podemos decir que todos los expertos internacionales y por normas internacionales, cuando está menos de 2, ese índice se puede comenzar a relajar. Jamás se va a levantar un confinamiento, como que el confinamiento fue lo que el sistema de salud en este país decidió como estrategia principal para hacerle frente a la pandemia. Entonces, esas cifras mostraban eso, pero tenemos esa situación que ahí no somos nosotros llamados a aclarar eso, ¿verdad? Por otro lado, entonces no, pero es delicado, doctor. O sea, si el memorándum ese que usted dice no lo desmiente el gobierno, aparece, por ejemplo, dicen que están al mando estas dos personas, ¿verdad? Sí, un médico veterinario y una persona que es comunicadora, que se le respeta, veamos, su profesión. Pero si están coordinando, inclusive se habló que las pruebas, había mucho problema con el tema de las pruebas y que estas personas decidían sobre eso. A quién sí, el número de pruebas. Y se hablaba ahí de un atraso en ese momento de 1.600 pruebas, que esos datos iban a modificar la estadística hacia arriba o hacia abajo. Es complejo decirlo y claro que es delicado, por supuesto. Sí, desde el principio de esta crisis hemos nosotros sostenido que la médula, la parte medular de la estrategia de cómo vamos a enfrentar la pandemia se basa en las pruebas y en los resultados de las pruebas. Llevamos todos los días graficando eso y lo máximo que debía de haber es un atraso tolerable de 2 a 3 días. Digo tolerable en el sentido de que no afecta la medición que estamos haciendo. Algunas veces hemos sabido que hay atrasos de 15 días en las pruebas. Entonces lo que se reporta, este día salieron positivas, sí salieron positivas, pero esas pruebas no eran de ese día, eran de días atrás. Entonces es como si yo estoy monitorizando a un paciente en cuidados intensivos y los signos vitales que el monitor son del día anterior y yo lo necesito en tiempo real. Y es grave y es delicado, ¿verdad? Pero entonces ahí cada quien que saque su conclusión. Nosotros, ¿qué alternativa tenemos más que seguir trabajando con las cifras que nos generan? Doctor, ¿a quién se le hacen las pruebas? Esa es una información que no es muy conocida. Se dicen que se hicieron tantas pruebas por día, pero ¿a quién se le hacen las pruebas? Bueno, eso es complicado también porque en ocasiones hemos sabido de que hay personas, hay casos en que a una sola persona le han hecho hasta 5 pruebas. Esa es otra situación.
Y esto es porque a veces hay dudas, pero por eso que esto debe estar en manos de expertos, ¿verdad? El tema de las pruebas tiene que ver con el comportamiento de la cinética viral, le llamamos, cómo el virus se comporta. Y hay tiempos apropiados en los cuales si yo me adelanto ese tiempo, la prueba va a dar negativa. Si yo me atraso, también la prueba va a dar positiva. Son falsos negativas, son falsos negativos. La prueba, ¿a quién se le hace? Bueno, según hemos leído nosotros, se le hace a casos que determina el sistema de salud, particularmente, dijeron ellos, trabajadores de la salud en su mayoría, que están chequeando, que hay protocolos para estar chequeando. Yo no sé cómo se hace aquí, no se ha sabido. Habitualmente un trabajo de la salud, un policía, un soldado que están en primera línea, debe hacerse por lo menos una prueba semanal, tengan o no tengan síntomas. Y luego tenemos que, debe hacerle pruebas a todos los que tienen un cuadro sospechoso y a los contactos, porque el punto es tratar de hacer el esfuerzo máximo de cortar la transmisión. Y entonces yo diagnostico a una persona y comienzo a seguir los contactos y así. ¿Cómo se hace aquí? No, sabemos que se dio la orden de que se decretó la fase 3 de que en primer nivel no, y sobre todo los casos leves y moderados no les iban a hacer pruebas. Solo a los que estaban muy delicados siendo hospitalizados. Entonces, esto es lo que se sabe, ¿verdad? Y eso lo que complica la situación es que a la hora de hacer la medición que estamos hablando, porque para eso sirve, es para decir, mire, así está en este momento, en esta fase de la pandemia nos encontramos, y entonces eso es complicado. Pero luego viene el otro lado, el aspecto de la disponibilidad de camas hospitalarias y cómo está la atención, porque una de las cosas que nosotros hemos señalado es que cuando uno está combatiendo una epidemia en fase de pandemia, siempre, y no solo en este caso, sino en todas las áreas de la medicina, las medidas preventivas son las que deben tener preponderancia sobre las medidas curativas. Es decir, es cierto, yo debo preparar el tercer nivel de salud, que son los hospitales e instalaciones donde voy a tratar a los pacientes que están delicados, cuidados intensivos, por ejemplo, cuidados intermedios y servicios de hospitalización para pacientes que están con un cuadro grave, pero no es crítico, pero necesitan hospitalización, necesitan oxígeno, hay que hidratarlos. Y esta área, en el enfoque que se le dio a la situación, fue la que recibió mayor preponderancia y surgen los proyectos de cómo iban. Y nosotros hemos venido señalando, mire, en salud pública hay que prevenir. Si la enfermedad es inmunoprevenible, entonces vacunemos o tomemos las medidas del caso. Si estamos hablando de tifoidea, hay que proveerle de agua potable en calidad y calidad apropiada a las personas para que hagan su higiene, preparen sus alimentos, la educación que acompaña todo esto, pero la prevención. Entonces, en este punto, nosotros siempre hemos planteado que la mejor manera, y sobre todo en la etapa en que nos encontramos, en que vamos a abandonar el confinamiento, ya no vamos a valorar si fue en el pasado lo correcto o no, porque no tiene ya eso ninguna situación de valor. Pero en esta situación en la cual vamos al confinamiento, vamos a relajar, fíjense bien, a relajar el confinamiento. No es que se ha pedido o se esté generando una situación en la cual vamos a volver a la normalidad. Ya llevo 72 horas tratando de declarar ese concepto. Estamos iniciando un proceso de relajación que va por fases. Y en la primera fase se va a caracterizar por ser muy, muy restringida. Deben salir solamente las personas que tienen que salir por la razón del caso, sobre todo porque van a reincorporarse gradualmente a la vida productiva. Pero esas medidas de relajación no son medidas para combatir la pandemia, son para, estamos enfrentando una presión social que iba a causar un estallido violento de un momento a otro si no se hacía esto. Si no se abandonaba la estrategia del confinamiento y se comenzaba a soltar poco a poco, como abrir una válvula de presión para ir relajando esto. Pero eso no significa el combate, ahí no estamos combatiendo la pandemia. ¿Cómo vamos a seguir combatiendo la pandemia? Que hasta hoy no hemos escuchado nada del sistema de salud pública.
El Colegio Médico desde el 1 de mayo viene proponiendo que se pase a una estrategia que se llama vigilancia epidemiológica activa, cuya principal medida es que yo ya no espero que los pacientes lleguen al hospital, como se está haciendo hoy. No me quedo solo con un poco de información, lávese las manos, distancia, sino que además de eso, primero, un importante componente en educación para la salud, entendiendo la educación como un fenómeno que provoca cambios de conducta. O sea, no es propaganda, no es anuncio, sino que una estrategia para lo cual hay educadores ya entrenados para eso, que busca que la población cambie de actitud, de conducta. Esa es una. La otra, el sistema de salud va a buscar los focos infecciosos en la comunidad. Por ejemplo, hoy sabemos que aproximadamente entre el 40 y el 45% de todos los casos que estamos viendo se originan en la comunidad. Y se van a originar principalmente en el departamento de San Salvador, particularmente, y está la epidemia centrada en el Gran San Salvador, en varios municipios del Gran San Salvador mismo, Apopa y Los Mexicanos, de toda esta zona, que tiene que ver con la densidad poblacional y con el fenómeno del hacinamiento, porque eso es lo que va a favorecer que este virus circule. Habiendo identificado eso, entonces el sistema de salud debe salir, acercar, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas yo tuve una grata sorpresa cuando decía que en Santa Ana habían cerrado un barrio, una calle, no recuerdo. Yo dije que bueno, ya vamos. La sorpresa fue que era la alcaldía la que había tomado esa decisión. Pero el punto es que esa es la manera de combatir en este momento. En China sí se nos explicaba también que cerraban comunidades, ¿verdad? Uno puede cerrar una casa, puede cerrar una colonia, un pasaje, un barrio, un municipio del país si es necesario, como hizo Italia en su hora. Pero esta vigilancia, este conteo de casos, usted ve la misma información en la página COVID-19 del Estado, va a verlos por municipio, ya está ahí. Entonces, y aún esos municipios se puede ir más allá, llegar a caseríos, a cantones, a colonias, y ahí se interviene. Entonces ahí se utilizan de nuevo cercos epidemiológicos, cordones sanitarios, en donde ahí se restringen los movimientos con la ayuda de las autoridades si es necesario, con la diferencia de que no es solo prohibir, y aquí no vas a ir a comer, a beber, ni al baño casi, sino que cierra usted y equipos epidemiológicos adecuadamente protegidos y entrenados del primer nivel que salen de las unidades de salud, por ejemplo, o de unas cosas que se llamaban ECO, que entonces sí todavía funciona. Entonces esos van casa por casa, viendo cómo está la situación en esa casa, cuántos infectados hay, si hay alguien en estado delicado lo evacúan inmediatamente, porque esta enfermedad, el 81% de los que van a desarrollar, fíjense cómo es la estadística, 30 a 50% de los que se infectan no van a tener síntomas, y eso van a ver en las estadísticas oficiales ahí. Son asintomáticos, no van a desarrollar síntomas. De los que sí van a desarrollar síntomas, el 81% son casos leves. Nunca jamás nadie ha hablado de una gripita, nadie. Pero por razones que todavía estamos investigando, 81% de los que se van a infectar desarrollan un cuadro leve que no van a necesitar hospitalización, que puede estar en su casa, medicados con lo necesario para manejar un cuadro de esa naturaleza. Es que igual que se maneja un resfriado, ¿verdad? Con eso se maneja. Y a excepción de que, y luego hay el 20%, ¿verdad? El 20% que son un segmento que si van a hacer un cuadro que va a necesitar hospitalización severo y que va a necesitar hospitalización. De esos 5%, de ese restante 20%, el 5% son los que van a llegar a las formas graves. Esas formas graves que son los que llegan a cuidados intensivos y se mueren, ¿verdad? Van a tener ciertas características la inmensa mayoría. Edad, arriba de 60 años, un grupo de enfermedades que ya está bien definido y ciertas condiciones que están asociadas a eso. Entonces,
¿para qué sirven todas esas cifras? Justo para hacer mi cálculo del número de camas que yo voy a preparar. Entonces existe el programa. El doctor Pereira, que es un salubrista y planificador en salud, desarrolló un software donde uno alimenta el sistema con ciertos datos y ahí le da. Y nosotros se ofreció ese software a salud pública. Ahí le da para planificar. No se ocupó. No se ocupó, se le presentó y nunca fue. Y ahí usted calcula el número de camas y de acuerdo a los criterios que va a preparar. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora, en este momento? ¿Por qué están colapsados el sistema? Porque no se preparó el número apropiado de camas, porque muy pocas hay. Y la demanda que se generó, que se pudo haber planificado con las cifras que tenemos, ha hecho que esta demanda hoy, lo que se hizo bien a la espera de otros proyectos, no ha sido suficiente. Claro. Y eso es lo que está generando. No es que tenemos aquí un desastre, una catástrofe que ha generado una masiva cantidad de personas, pero... Sí, eso precisamente yo quería decirle, doctor. Quiero hacer una pausa, doctor panameño. Eso quería decirle yo, porque si lo ve uno de manera fría, sí, veámoslo de manera fría, doctor. 74 fallecidos en un país de 6.5 millones de personas, con un promedio de 4.000 contagios. Si uno lo ve de manera fría, podemos decir, doctor, que esos son números bastante bajos. Son números, aclaremos una cosa para que nadie nos vaya a decir que, sí, que cada vida... Claro, por supuesto que es valiosa. Es valiosa, no tiene precio, sí. Pero estamos luchando una guerra en la que iban a haber víctimas. Sin embargo, sí es bajo y al verlo uno dice, wow. Hay mis amigos que me dicen, bueno, ¿de qué se quejan? Aquí en Nueva York tuvimos decenas de miles de muertos. Claro. Lo que pasa es que aquí hay otra situación bien compleja. Mientras, por un lado, hay bien pocos fallecidos de COVID-19, por otro lado tenemos que la estadística dice que por neumonía atípica se ha elevado la cantidad de muertos. Entonces, ¿cómo atípica? Y sí, y además los alcaldes están diciendo que están sepultando gente sí, claro, con protocolo de COVID, una gran cantidad. El alcalde Mason dijo más de 100 personas. Y entonces uno dice, pero, ¿y entonces qué? Porque mira, yo como médico fui entrenado para ver las cosas y medirlas objetivamente, o sea, no de otra manera, no por criterios que no sean de esa naturaleza. Claro. Entonces, ¿cómo se eleva la cantidad? ¿Y cómo dicen ahí? Y luego vas y te dicen que hay alguien que está decidiendo no le haga pruebas a todo el mundo. Y entonces están las unidades de cuidados intensivos, no COVID-19, como el Seguro Social, están llenas de pacientes con neumonía. Neumonía de la comunidad. Bueno, podrían haber explicaciones, que hayan otras patologías circulares, puede ser, que haya influenza, pero lo que pasa es que en enfermedades infecciosas existe lo que se llama presión biológica, que este es un aspecto que viene de la ecología. La presión ecológica, hay un germen que predomina, y está en un contexto epidemiológico como el que estamos viviendo, el germen que va a predominar es el causante de la pandemia, ¿verdad? En este caso el coronavirus de todos conocidos. Entonces, y por la cantidad de muertos de neumonía ha aumentado. Algunos estadísticos han hablado de que hay un subregistro importante en el número de muertos, incluso están investigando en eso. El doctor Picardo daba a conocer ayer o antier, no recuerdo, decía, mire, hemos hecho una estadística forense y hay cosas que no casan. Entonces, ¿Se podría estar escondiendo bajo la figura de la neumonía casos del coronavirus? Por supuesto que sí. De hecho, entonces usted me pregunta, ¿y a quién se le hacen examen? Bueno, yo no estoy muy claro porque eso no se ha manejado de una manera nebulosa y no puedo... Yo puedo sí contestar a quién debería hacerse los exámenes. ¿A quién, doctor? A todo paciente con fiebre, todo paciente con neumonía en la comunidad de cualquier grado es sospechoso, y debe descartársele, entre otros, COVID-19, y debe hacerse el examen, cosa que no está haciendo, para poder magnificar el fenómeno. Entonces, nos interesa magnificar el fenómeno porque eso ayuda a la planificación, ¿verdad? Los recursos de todo lo que se está haciendo. Entonces, en medio de todo no estamos en ese desastre horrendo tampoco que, vaya, se describe en Nicaragua, que ya están colapsando los cementerios, no los hospitales, los cementerios. Sí.
y no estamos en eso, ¿no? Pero obviamente hay un fenómeno que está sucediendo ahí que debería aclararse. Yo lo digo como académico. Eso nebuloso que usted habla puede ser estar escondiendo casos de COVID con neumonía. Puede ser. Es decir, yo no voy a aseverar ciertas cosas. Pero puede ser. Hay posibilidades y esa es una. No escondiendo. Digamos que casos que por no hacerse los exámenes, casos de COVID, pasen como neumonía atípica de la comunidad. Y eso es bien peligroso porque, entre otras cosas, ha habido exposiciones, sí, claro, y cosas que deben investigarse. Se sepultan todos bajo protocolo COVID-19, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la pausa. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. El doctor Jorge Panameño, infectólogo, me acompaña esta mañana de martes 16. Doctor, esto de los colapsos en los hospitales, yo voy a insistir en la pregunta. Se dijo de una manera, mire, las cifras van a llegar a 3 millones de contagios, no sé si recuerdo bien, 100,000 fallecidos, dijo el presidente en un momento en sus progresiones matemáticas. Decía él, si esto hubiera pasado, esto hubiera sido esas imágenes que nos quieren presentar a veces de cuestiones catastróficas. Una cosa en un país como el nuestro, que probablemente no estaría yo platicando con usted aquí, entre otras. Sí, estaríamos usted y yo aquí. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Y hubiera sido, pero recordemos y seamos enfáticos en algo. Nosotros tenemos la obligación de ser objetivos. Y el presidente dijo que eso podía suceder si no se tomaban medidas. Claro. No que iba a suceder, sino que había que tomar las medidas que hay que tomar, porque el precio de no hacer nada era ese, si no se hacía nada. Entonces, pero aún así, lo que hemos visto, una vez más, con las cifras que tenemos, es otra cosa diferente, pero también con la demanda que ha habido. En este momento hay una alta demanda, pero no en la magnitud que se vivió en otras naciones, ¿verdad? Eso es claro. Y entonces, en este momento fue declarado ya fase 3 y que se da en medio de lo que se llama transmisión comunitaria activa, la demanda por servicios médicos, sobre todo de hospitalización, es muy importante, pero con adecuada planificación se pudo haber abordado antes de que llegáramos a lo que estamos viviendo aquí, ¿verdad? En el caso, digamos, cuando usted, vamos a hacer referencia pues a la situación que se vivió con el presidente de la República, usted remite a un paciente al sistema nacional y usted esperó, dice, 4 días, si no me equivoco, para que se lo pudieran ingresar. Este es un síntoma, este caso, digamos, es un ejemplo nada más del síntoma que estamos padeciendo. No, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ¿no hay capacidad en el sistema nacional para recibir a las personas sospechosas de COVID o realmente el manejo estratégico para esto no funciona? No, lo que pasa es que una vez escuchando a una autoridad mundial, a una de las autoridades importantes de uno de los países donde se vivió esto, decía, la clave para quienes aún no enfrentan esta situación, la clave, una de las claves del éxito es planificar, planificar, planificar. Entonces lo que yo estoy viviendo ahora no lo resuelvo, no lo improviso en el momento, sino que usted lo ve venir. O sea, para eso nos entrenan a los que nos entrenan para eso, ¿verdad? Usted ve venir allá la ola que viene. Y entonces calcula el tiempo que viene para llegar. Para eso hay métodos como la velocidad. La OMS está generando información y una serie de situaciones. Entonces, cuando en la primera etapa, que se llama de contención, el objetivo es ganar tiempo para planificar e implementar esa planificación. Eso es lo que ganamos. Eso fue el resultado de las acertadísimas medidas que tomaron aquí en la fase de contención, ¿verdad? Muy caras medidas, pero que había que tomar, y ahí hubieron otras cosas que no voy a hablar de eso, sobre los sistemas de cuarentena, pero entonces en ese tiempo usted tiene que planificar. Usted no va a resolver una situación cuando ya la tiene enfrente, o sea, tiene que hacerlo así
en ciertas circunstancias que no lo permiten, pues hay una erupción volcánica, hay un terremoto, pero ni eso. Para eso, viviendo en una nación como la nuestra, con la historia que tenemos, deberían haber planes, ¿verdad? De hecho, yo comencé, tengo recuerdos de hace 18 años, cuando vivimos la crisis del SARS, en donde la administración del momento hubo una situación terrible porque nos asustó y el SARS venía, y entonces desde entonces tenían que haberse tomado planes, cartas, desde entonces debían de ser, porque eso es lo que hizo Taiwán y Singapur, las únicas dos naciones en el mundo que estaban preparadas para eso. Pero, y ahí hubo una serie de situaciones, pero entonces el punto es, digamos que una nueva administración hereda un desastre, como fue lo que sucedió, ¿verdad?, del sistema de salud. Y no hay planes, pero tuvimos cerca de 120 días desde febrero hasta para planificar esto que ahora estamos viviendo. Entonces, y ahí usted hace los cálculos con planificación de cuántos recursos va a necesitar y se calcula todo. Y eso lo único que requiere es capacidad de los planificadores, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pero nosotros somos un país pobre, permítanme. Pensar podemos, ¿verdad? Y para eso no. Y entonces hay métodos desarrollados para ya ir usted preparándose para afrontar esa situación. Entonces ya calcula usted, ya tiene esas cifras, que los porcentajes que le decía que en febrero se conocían porque surgieron las primeras estadísticas. Y quiero aclarar también, no quisiera dejar el mal concepto de que solo las personas con edad de arriba de 60 y con enfermedades también pueden desarrollar cuadros graves. No, también jóvenes sanos e incluso niños pueden enfermarse y morir del COVID-19, pero son la mínima, el mínimo componente en el porcentaje total, ¿verdad? Entonces todo eso, decíamos, yo recuerdo todavía en varias entrevistas que estuvimos allá en enero, febrero, ¿verdad? Con finalizando febrero y casi por entrar a marzo, con estas estadísticas ya podemos planificar. Podemos desarrollar una estrategia que nos permita que los pacientes que están con cuadros leves, ya no digamos los asintomáticos, ¿verdad?, no tienen que acudir al sistema de salud, en su casa los podemos tratar. Preparémonos para esas cifras que vienen. No todos tienen que ir al hospital. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo te puedo decir que yo he tratado por lo menos unos 40, entre 40 y 50 pacientes, y de ellos los 2 han llegado a hospital en este momento, pero quiero aclarar que ese paciente, mira, después vamos a tener un tema y lo voy a cerrar ya bien fácil. Lo acontecido con esa situación de los intercambios de los tweets, para mí es una circunstancia de trabajo, para mí no tiene una trascendencia que vaya a discutirse. Lo que yo tenía que decir al respecto lo escribí, y si alguien quiere saber qué pienso o qué pensaba, que vaya a leer lo que yo escribí. Pero en el fondo hay un tema, doctor. Aparte de la discusión entre usted y el presidente, hay un tema, y es el tema de la capacidad que se tiene para, si la cosa empeora, esa capacidad también, ahí se puede cuestionar. Más bien, yo voy al tema, doctor. Hay una situación bien compleja, y es que, bueno, entonces encontramos que en este momento de que hay una cantidad enorme de personas requiriendo servicios médicos, y que por cierto no es que se infectaron ayer, aquí cada 14 días más o menos se van dando las generaciones de cuadros clínicos, vienen del momento en que estábamos bajo confinamiento, pero la situación es que ahora que estamos en este día, hoy, ¿verdad?, hoy es oficialmente en donde se inicia la fase de relajamiento parcial, hay riesgos. Siempre van a haber riesgos. Primero, no es cierto que se ha pedido que los salvadoreños nos suicidamos y salgamos a la calle para morirnos, ¿verdad? Ni es cierto que se ha solicitado que se abra totalmente el sistema y salgamos a la calle. Yo ya tengo 72 horas de estar queriendo transmitirle a la población la enorme responsabilidad que tenemos ahora, que ya no es solo el sistema de salud, sino que está en nosotros. Respetar la normativa del distanciamiento, que es bien importante. Si yo estoy a 2 metros o más de otra persona, es muy difícil que me infecte.
cuando tose y estornuda. Y bajo aún esa posibilidad, sí uso en espacios apropiados la mascarilla, ¿verdad? Y todavía bajo más la posibilidad si me lavo las manos y evito además con agua y jabón, que es lo indicado. Si no lo tengo, pues alcohol gel. Si estoy en un puesto donde no hay donde lavarse las manos, por ejemplo, de venta callejera, la gente debe tener alcohol. Si no tienen alcohol gel o líquido apropiado para esos usos, había que buscar la manera de proveer. Y aquí es en donde nosotros hablamos de que el esfuerzo para combatir esta pandemia en el mundo entero y en nuestra nación tiene que ser un esfuerzo multisectorial. Este no es un fenómeno solo sanitario, es un fenómeno que tiene aristas diferentes, tiene una arista económica, una arista social, una arista psíquica. Entonces, la contribución para que este esfuerzo sea exitoso debe ser de muchos sectores, pero lo que se me pregunta, lo que quiero yo abordar es el hecho de que uno de los riesgos que hay con la reapertura son rebrotes, son el inicio de segundas olas, por ejemplo, en el caso de que esta ya estuviera bajando. Eso es un riesgo inevitable. Ningún sistema en el mundo de los que han realizado reapertura está libre. Por más recursos que tenga, está libre, culturales, lo que sea, está libre de que eso suceda. Y hemos visto que en algunos lugares no se ha podido. Entonces, esto, el salir a la calle a trabajar, ¿verdad? Parcialmente, de acuerdo a los protocolos, incluso puede generar un aumento en los focos infecciosos y que existe el riesgo. Por eso es que el sistema de salud tiene que acompañar, y ahí es preocupante el tema de las pruebas, tiene que acompañar el esfuerzo y lo que está haciendo la empresa privada. Y recordemos que en El Salvador, a ver, ¿qué porcentaje vive de una economía de supervivencia de la población? El 50%. Y algunos dicen más. Sí, no llegan a decir 70%. ¿Verdad? Vive del día al día. Claro. Donde se da la realidad de que de lo que yo trabajo como mañana, y si mañana no trabajé hoy, no voy a comer. Sí. ¿Verdad? Entonces, el comercio informal, a quien hay que apoyar y asistir, y ahí juega un papel preponderante los gobiernos locales. Doctor, ¿verdad? ustedes decían como colegio médico que, por ejemplo, debería aperturarse el tema del sistema privado de hospitales, como para atender estas emergencias, cosa que no ha pasado. Pero yo insisto en lo siguiente, doctor. El sistema, se dice, el gobierno insiste que estamos a punto de colapsar con cuestiones de camas y todo esto. Si se siguen enviando más personas a los hospitales nacionales o ya no caben, entonces ¿qué alternativa va a tener el gobierno? Si vienen cosas como esta apertura económica y hay un rebrote o hay una nueva ola, como usted dice, esto puede complicar la situación. Oye, más. Ahora, afrontemos una realidad. El sistema privado de salud es un sistema microscópico. Bajo. Yo diría que entre de un 3 a un 5% de la población tiene la capacidad de accesar. Y la oferta que hay de camas hospitalarias no llega ni a eso. Entonces, nuestros hospitales privados en realidad son pequeños y muy pocos son los que podrían cumplir la normativa, porque nosotros hemos estado de acuerdo en eso siempre, como dijo una autoridad de salud pública. No vamos a permitir que pacientes sean atendidos en condiciones inapropiadas en el sector privado. Bueno, y nosotros vamos a tratar también al paciente. Por eso es que la normativa que hay es que todo paciente en determinadas condiciones se va a tratar en el sector de COVID-19 oficial. Mismo porque en el sector privado, aún con lo pequeño que es, no se nos ha permitido realizar pruebas, no sabemos. Yo no sé. Si usted me pregunta, yo no sé. ¿Por qué razón, a diferencia de todo el mundo, en donde se realizan pruebas en lo privado, es decir, eso es opcional? No es que va a tener la gente la obligación de el que quiera y el que pueda va y paga tanto su atención hospitalaria como sus servicios de laboratorio, ¿verdad? Hay personas que tienen seguros y otras cosas. Pero la situación real es que aún aunando el servicio privado,
podríamos atender una situación de esas. Por eso que en medicina de desastres, que ahí se llama este abordaje, se contemplan la creación de instalaciones de carácter temporal, que es lo que todo el mundo ha hecho. Ha utilizado parques, gimnasios, centros de convenciones, y ahí se montan estructuras desmontables, temporales, que pueden también crearse. Hay hospitales ya que se fabrican para eso a base de tiendas de campaña. Por ejemplo, una de las propuestas que yo hice en marzo a nivel de salud, que se me llamó para aportar y que luego nos retiramos porque vimos que no había realmente eco en lo que nosotros decíamos. Les comentábamos junto con el grupo de expertos del Colegio Médico a las autoridades de salud pública que, dada la cinética, la velocidad con que se estaba produciendo el fenómeno, no iba a dar tiempo de otra cosa que no fuera a preparar instalaciones temporales. Y les decía eso, les decía, por ejemplo, él decía, ahí tenemos el Parque Cuatlán. El Parque Cuatlán lo podemos llenar de tiendas de campaña, habilitar y trabajar, y ahí se puede crear una situación tal vez no para holgarnos, dejarnos holgados, pero bien planificado. Por ejemplo, el doctor Picardo estableció, vaya, mire, con las formulaciones que él hace, dice, se pudo haber preparado una situación con unas 500 camas de cuidados no críticos y unas 100 camas de cuidados críticos, ¿verdad? Aunado a lo que ya había en el momento, ¿verdad? Doctor, mira, le voy a poner una pregunta. Mucha gente puede estarse preguntando ahorita, vaya, me siento un poco mal y digo, sí, yo tengo síntomas, tengo gripe, tengo esto, siento mal, voy con usted y usted me dice, mire, sí, fíjese que lo más probable es que sea COVID. ¿Usted está dejando a la gente en su casa para pasar alguna fase y después dice, bueno, en esta fase, si no después recurre a los sistemas nacionales que están para esto? Porque la gente puede estar diciendo, mire, yo no me voy a ir a contagiar a un hospital si no tengo eso. Y de hecho, en este momento la normativa oficial desde que se declaró fase 3 es que los casos leves y sus contactos ya no se iban a hospitalizar, como al principio, que nunca debe haberse hecho eso. Pero esa es la posición oficial ahorita. ¿Qué hago yo en la práctica privada? Trato de catalogar el caso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a todos los criterios que hay, que son muchos, de edad, lo que yo le comentaba, riesgos y cuadro clínico del momento. Entonces, la inmensa mayoría de los pacientes que yo he visto se han tratado en su casa, ¿verdad? Claro, bajo lineamientos estrictos sobre el tema de que aislamiento y la manera de comportarse en la casa, pero la inmensa mayoría están en su casa y así debería ser. Lo que pasa es que ya a nivel, digamos, del municipio de San Salvador, hablamos de ya más de 3 millones de habitantes, el porcentaje de eso, un 20% de eso ya son una cantidad grande de pacientes. Entonces el que tiene criterios, o sea, el que tiene criterios de hospitalización, que tiene una saturación baja, ya tiene dificultades para respirar, tiene fiebre y que está francamente comprometido, el paciente va al hospital, independientemente de la edad y de la situación. Que la mayoría de casos son personas con los que se están cumpliendo las estadísticas. El comportamiento no está haciendo, salvo en unas pequeñas situaciones, un pequeño número de casos, estamos viendo un escenario que ya había sido descrito con las estadísticas. Entonces la mayoría van a su casa, se pueden tratar en su casa. Y hoy es bien importante esto porque se ha determinado, y ha sido mi experiencia también, que entre más tempranamente tratemos a un paciente, se disminuye el riesgo de que pase de una forma leve, porque no todo el mundo desarrolla inmediatamente la forma grave. Fíjate bien, para que una persona llegue a tener un cuadro que lo lleve a la unidad de cuidados intensivos, transcurren no menos de 8 o 10 días antes de llegar a eso. Tenemos una amplia ventana. En esa ventana, si intervenimos tempranamente y oportunamente con tratamientos, podemos hacer que estas personas, la mayoría, no todas, hay quien evoluciona a pesar de todo, pero es una minoría. Pero podemos disminuir, si hacemos eso, el que
presente la gravedad. Y esto es bien importante porque eso tiene que ver con la consulta temprana. Anteriormente había miedo, terror en la población de que si iba a consultar lo iban a ingresar compulsoriamente. Y luego iban a ir a traer a la familia para ingresarla también a nivel de cuarentena. Eso ya no es cierto, ya no sucede. Entonces hago una llamada para la población que el que tiene síntomas consulte tempranamente, no se quede esperando en su casa. Estamos viendo tragedias. Yo he visto verdaderas tragedias de personas que se quedaron lo menos una semana en su casa y cuando ya vieron que ya la situación estaba compleja, consultaron y puede ser tarde como para evitar muchas cosas. Doctor, quiero ir aterrizando un poquito ya, no tenemos mucho tiempo. Con todo y todo, las críticas que el gobierno ha recibido para el manejo sanitario de esta situación, con todo y todo, las cifras, si las vemos frías, como le dije anteriormente, pues decimos, bien, son bastante moderadas, digamos. Son moderadas, las consecuencias de la pandemia en El Salvador han sido, digamos, consecuencias bastante moderadas. Pero al gobierno se le ha criticado mucho. Se le ha dicho, los sectores han dicho, no estamos haciendo esto, no estamos haciendo esto, el gobierno no hizo esto. Inclusive a cosas tan difíciles como entender que un médico veterinario y una señora comunicadora estén al frente de un equipo, digamos, gestor del tema sanitario, hasta esos extremos. A pesar de eso, la situación no se desbordó, digamos, no se desbordó. ¿Cuál ha sido la virtud de esto? ¿O cuál ha sido, digamos, o qué es en el fondo este? Eso probablemente tenga mucho que ver con las medidas iniciales que se tomaron, ¿verdad? Que impidieron que el virus penetrara a la nación de una manera masiva. Y lo que tuvimos es que eso, sin duda alguna, y siempre se va a reconocer, que ha tenido un impacto en las estadísticas. Pero nosotros en el Colegio Médico siempre hemos pensado no en criticar, sino en aportar desde el punto de vista académico y científico, porque criticar es fácil, pues. Sentarme aquí y yo cuando nunca he estado o no tengo la experiencia de estar manejando una crisis, que eso es complicado, complejo, ¿verdad? Requiere experiencia, requiere experticia, requiere creatividad, ¿verdad? Y no es válido sentarse a criticar, mire qué mal lo está haciendo, porque muchas veces detrás de eso, y la experiencia nos ha demostrado, administración tras administración, que el que llega después es peor que el otro. Entonces, pero el Colegio Médico, el presidente lo ha descalificado, doctor. No, es que tiene que entenderse que son aportes. Yo aporto, yo hago sugerencias. Y eso es lo que hace el Colegio Médico, ¿verdad? Mire, por ejemplo, estamos nosotros insistiendo desde mayo, ya va a terminar junio, estamos en la reapertura, hay que cambiar la estrategia. De todas maneras, ya confinamiento, ya eso va a ser bien difícil y se tiene que hacer, se va a hacer, pero los costos van a ir aumentando, sociales sobre todo. Entonces, tenemos que cambiar la estrategia, hay que volcarnos a la prevención, porque una vez más, lo que se tiene en los hospitales es lucha contra la muerte. Las personas que ahora están trabajando ahí en primera línea son verdaderos héroes, ¿verdad? Y yo quisiera decir esto con propiedad, porque es bien difícil decirle a alguien héroe y mandarlo a pelear sin municiones, sin equipo necesario, es decir, sin su equipo de protección. Pero ahí no se gana la pandemia, la epidemia, ni pandemias, ni epidemias, ni nada. Lo ganamos en la comunidad. Cuando cortamos la transmisión de casos, se van a generar menos pacientes que van a llegar. Entonces, lo que se hace son aportes, sugerencias. Nosotros no somos quien para descalificar nada, es decir, somos respetuosos de la institucionalidad, somos respetuosos, ¿verdad?, del orden. Vivimos en un país democrático, amamos la democracia, ¿verdad?, el sistema republicano en el que vivimos, y hay que respetar, y el órgano rector de la salud en el país es salud pública, y eso nunca nadie lo ha negado. Claro. Pero como profesionales en la materia, estamos en la obligación moral, ética,
de señalar los aspectos que deben ser mejorados como un aporte a la nación. Para eso es que existe el Colegio Médico y otras gremiales, ¿verdad? Sí. Bueno, lo del presidente entonces queda hasta aquí. Queda hasta aquí, yo no tengo más nada que decir. Yo lo que tenía que decir, el resto, si la población ya es cosa de, ¿verdad? Pero yo lo que tenía que decir lo dije, considero que fue un incidente que tiene que ver meramente de aspecto profesional, probablemente mala comunicación, un informe que pasa, pero para mí no tiene mayor trascendencia. Creo que lo más importante es centrarnos en la realidad de lo que está pasando y enfrentar esta pandemia de tal manera que disminuyamos los impactos sobre la vida total, no solo proteger vidas, también prepararnos porque hemos ingresado a una situación mundial socioeconómica catastrófica. Claro, eso. Catastrófica. Sí. Y lo que viene ahí, Sí. ¿verdad? La nación está en una situación en la cual ya cualquier préstamo va a salir muy caro, porque como decía Benjamin Franklin, si tú quieres saber cuánto vale el dinero, pide un préstamo, ¿verdad? $1 no vale $1, pide prestado $1, a ver cuánto terminas pagando al final. Y luego los puestos de trabajo que se han perdido. Claro. Partiendo de la óptica, como médico, el Colegio Médico piensa que, al igual que la OMS lo dice, salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Doctor, gracias por venir con nosotros. Sin duda, pues el Colegio Médico es respetable, ¿verdad? Y también sus opiniones, sus valoraciones, por eso está acá. No queríamos hacer un programa para hablar del tema de la controversia con el presidente, no queríamos tener su aporte como lo hemos tenido en otras ocasiones, ¿verdad? Y hoy lo hemos tenido. Gracias, doctor. Un gusto siempre, don Julio. Qué privilegio estar aquí. Gracias. Créame que a lo largo de las experiencias que he tenido, compartiendo estos momentos que son bien agradables, me he dado cuenta de la importante audiencia que tiene este programa. Sí. Es increíble. Y no digo increíble, sino que realmente es de gran calidad y realmente tiene impacto. Y por eso, con gusto, yo vengo aquí a compartir con ustedes. Nos quedaron varios temas sobre el sistema de salud que en el futuro, como usted dice, complicado el sistema de salud, pero vamos a hacer otro programa para hablar de Este es lo un que viene. fenómeno dinámico. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de esto? Sí, sí. Y siempre hay algo nuevo que decir. Lo importante es que generemos datos para que la población se forme opinión, ¿verdad? Sin ninguna tendencia, ninguna característica. Tengo medio minuto. ¿Qué le dice a la población usted sobre esto que estamos viviendo, esta nueva etapa que estamos viviendo? Bien, no estamos volviendo a la nueva normalidad. Eso se va a dar probablemente de agosto en adelante. Estamos entrando a la primera fase de desconfinamiento. Hay muchas normas que cumplir. Una gran parte de ese compromiso es nuestro como ciudadanos. Y quiero hablar, por favor, con el más humilde de los vendedores de la calle, desde el humilde canasto hasta la más grande y compleja empresa. Tenemos todas responsabilidades que cumplir. Si no tenemos que salir a hacer nada en la calle, no salgamos. La pandemia no ha pasado, está ahí, todavía nos podemos infectar y podemos fallecer, morir o pasar momentos muy graves y tristes que pueden marcar nuestra vida para siempre. Por amor a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, respetemos las normativas de distanciamiento social, más de 2 metros o más, unos dicen 1.5, pero separémonos, utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos, cubrámonos si estamos en el ambiente en que no estamos usando mascarilla por la razón que sea, en un ambiente donde se puede esto, utilicemos nuestro antebrazo para cubrirnos si vamos a toser o estornudar, si no hay pañuelo a la mano, lavémonos las manos, no generemos, por favor, aglomeraciones de ningún tipo. A nadie se le ha dado permiso para que salga a la playa, para que salga a hacer reuniones sociales, para hacer fiestas. No es el momento, no se puede. Una situación de esas puede generar un estallido que cause muchas vidas. Deberían salir con mucho cuidado las personas que la normativa
cuando haya normativa, porque no hay normativa. No hay, sí. No hay normativa todavía. Hay dos caminos. Yo le decía a alguien, esto parece el título de una novela, ¿va? Dos caminos, un destino. Pero por favor, informémonos todos y cumplamos, no importa la situación que esté dando, hay responsabilidades que son nuestras. Cumplamos, salvadoreños. Eso es lo que viene. Gracias, doctor Jorge Panameño, por venir con nosotros. Un honor que esté con nosotros, doctor. Y lo vamos a seguir invitando para que nos siga contando Siempre un gusto sobre este tema. Mañana es miércoles, mañana vendrá con nosotros ¿Qué Carlos pasa, Araujo para hablar sobre la situación que se vive en el tema político de nuestro país. Eso será mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.